Bueno, chicos, voy a continuar. Por alguna razón ustedes no están participando, pero no hay problema. Nos hemos quedado en esta. Bueno. Los otros tipos de ejercicio van a ser los isométricos en cadena cerrada contra resistencia elástica. Primero, los ejercicios de cadena cerrada son de forma progresiva y son beneficiosos para activar y entrenar la musculatura de todo lo que es el miembro inferior. Este fortalecimiento muscular tiene el objetivo de responder de forma específica a las demandas funcionales, pero de forma puntual y específica. A medida que el cuádriceps se va contrayendo, pero de forma excéntrica, esto con la finalidad de controlar la flexión de la rodilla, o en el caso contrario de que se contraiga concéntricamente para extenderla, los isquiocrurales y el sóleo van a funcionar para estabilizar la tibia contra la fuerza de traslación anterior del cuádriceps. En ese momento en que se produce este movimiento, existe una sinergia junto con la carga compresiva sobre las articulaciones que proporcionan soporte a los ligamentos cruzados. En un programa de rehabilitación que nosotros podemos plantear, los ejercicios de la cadena cerrada pueden incorporarse al plan de ejercicios que podamos proponer de forma repentina o de forma pronta, pero siempre y cuando sea seguro el soporte del peso corporal parcial o total. Esto que la rodilla que estemos tratando sea capaz de soportar y poder mantener el peso que se está aplicando para la resistencia en el fortalecimiento muscular. Ahora bien, en los ejercicios isométricos de cadena cerrada, se van a realizar específicamente para facilitar la contracción del cuádriceps y de los isquiocrurales, perdón. Vamos a tener ejercicios de flexiones de los isquiocrurales. Estos ejercicios son con la flexión de rodilla en cadena abierta. En este caso, lo que se hace es el ejercicio para la flexión de la rodilla con la flexión de los isquiocrurales en cadena abierta. El paciente va a estar en bipedestación, como vemos en la imagen, apoyado sobre un objeto. Siempre el objeto debe ser firme para el paciente, para que pueda mantener el equilibrio, y el paciente lo que tiene que hacer es levantar o estirar la cabeza. En el caso de los isométricos de cadena cerrada contra la resistencia elástica, primero que se emplea un elemento que se llama las bandas elásticas de resistencia, y lo que se hace es un isométrico, pero contra la resistencia elástica, el paciente también de pie, siempre apoyado sobre un elemento, un objeto firme,
estable para que pueda mantener el equilibrio. El paciente tiene que estar parado sobre el miembro inferior que está involucrado con la banda elástica, como vemos en la imagen, pasada alrededor del muslo de la extremidad opuesta y asegurarla al objeto fijo. En este caso, el paciente debe flexionar y extender la cadera de la extremidad que no soporta, ojo, que no soporta el peso corporal para facilitar la co-contracción de los músculos. Y a su vez lo que pasa es que se facilita la estabilidad de la pierna con el estímulo propioceptivo. De la misma forma, como vemos, aquí hay una extensión y va a ser la flexión de la cadera. También el paciente puede realizar la abducción y la aducción de la articulación de la cadera. En cuanto a podemos ver aquí también, siendo el mismo ejercicio, pero esta vez trabajando con el peso del cuerpo, ¿no? Dando la estabilidad. Cuando ya el paciente puede sostenerse en esta posición por sí mismo, entonces este resulta ser un ejercicio efectivo en cadena cerrada. En cuanto a los ejercicios dinámicos de cadena cerrada, voy a hablar sobre la extensión terminal de la rodilla en cadena cerrada unilateral. Primero, que la posición del paciente tiene que estar de pie para todos estos ejercicios. En la extensión terminal de la rodilla en cadena cerrada unilateral, se coloca la banda de resistencia elástica alrededor del muslo de forma distal. Ustedes ven aquí abajo, cerca de la rodilla. Y asegurarla a una estructura que sea fija o el mismo fisioterapeuta puede sostener esta banda elástica. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? Debe realizar en forma activa la extensión de la rodilla hasta su tope, mientras soporta el peso corporal en forma parcial, progresiva a total, sobre la extremidad que está involucrada. Otro ejercicio va a ser el de las sentadillas parciales o mini sentadillas y el entrenamiento de arco corto. En este ejercicio, el paciente comienza flexionando ambas rodillas hasta los 30 grados a 45 grados. Y luego después las va a extender. De forma progresiva, se va usando el uso de la banda de resistencia elástica que está colocada por debajo de ambos pies. O, en su defecto, sosteniendo pesas en las manos. ¿Qué es lo que va a realizar el paciente? El paciente debe mantener el tronco erguido y concentrarse en la sensación de contracción del músculo cuádriceps, pero no traccionando el fémur con los extensores de la rodilla. Si es necesario, en este ejercicio se puede aumentar las sentadillas, aumentar la flexión de las rodillas durante las sentadillas hasta amplitudes mayores de los 45 grados.
Eso durante las fases que son avanzadas o cuando ya exista mayor resistencia del músculo. Otro ejercicio, así corto que les voy a mencionar, va a ser el de subir y bajar escalones hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Entonces, se comienza con un escalón bajo, no alto, máximo de 3 a 8 centímetros de altura, y luego se va incrementando la altura de acuerdo a la capacidad del paciente. Es necesario que durante la ejecución del ejercicio el paciente permanezca con el tronco erguido. También es importante el control del peso corporal durante la actividad del cuádriceps, específicamente cuando sea la actividad concéntrica, como es el subir el escalón o la grada. Y es excéntrica cuando baja la grada. Todo esto para poder focalizarse en el cuádriceps y tal vez minimizar el despegue con los flexores plantares del miembro inferior que acompaña el movimiento. Si queremos que nuestro paciente haga un poco más de fuerza o queremos trabajar más la musculatura del paciente, podemos añadir una resistencia con un cinturón o con pesas, mancuernas o pesas en los tobillos alrededor de la pierna que no soporta el peso corporal. Entonces, si va a existir una buena integridad de los ligamentos, se puede colocar una resistencia elástica o un cinturón como un sistema de polea alrededor de la cadera. Todo esto con la finalidad de aumentar más el trabajo de la musculatura que estamos tratando. Por otro lado, existen técnicas para estimular actividades funcionales. ¿Cuáles van a ser estas? Por ejemplo, el soporte del peso corporal parcial. Luego tenemos los ejercicios de estabilización. Luego, los ejercicios de subir escalones. Lo que son las marchas paralelas. La estación bilateral y luego la estación unilateral. Este último ejercicio se emplea bastante en la reeducación de la marcha y en la transferencia de peso. Entonces, en el soporte del peso corporal parcial, por ejemplo, es un ejercicio que se trabaja con el uso de las muletas o del burrito o andador. En este ejercicio, lo que se hace es evaluar o pesar en realidad con la punta del pie sobre una balanza el porcentaje de peso que debe percibir este miembro inferior. Este tipo de ejercicio es más subjetivo, ya que el paciente es el que debe percibir la cantidad de fuerza que debe aplicar de forma parcial. Eso significa un peso corporal parcial. En cuanto a los ejercicios de estabilización, estos ejercicios, como su nombre dice, van a estar dirigidos a ayudarnos a estabilizar esta articulación, específicamente la articulación de la rodilla, manteniendo un buen tono de los grupos musculares que trabajan en los movimientos de la articulación. El subir y bajar escalones también resultan ejercicios favorables, ya que, como he mencionado anteriormente, el subir las gradas hace que el cuádriceps tenga un trabajo concéntrico. Y el bajar las gradas, el cuádriceps presenta un trabajo excéntrico. Entonces, en un solo ejercicio se trabajan ambas situaciones. La marcha en paralela son ejercicios que nos ayudan a la reeducación de la marcha y obviamente a la estabilidad y equilibrio.
durante la reeducación de la marcha es importante que también se trabaje el soporte de peso corporal parcial, que puede ser también hecho en estas barras paralelas. Luego, la extensión de pie bilateral y luego unilateral, en el que el paciente debe percibir la sensación de descarga de peso en ambos pies o en una posición monopolar. En este caso, este ejercicio ayuda bastante para la reeducación de la marcha. Luego tenemos este tipo de ejercicios que nos ayuda a trabajar los miembros inferiores conjuntamente con la columna para favorecer también la estabilidad y la propiocepción de la rodilla. Lo mismo tendremos que hacer en el caso de emplear las zancadas y en este caso las barras que nos ayudan no solamente para miembros superiores, sino también para los miembros inferiores. Algunas técnicas para estimular las actividades funcionales que podamos mencionar van a ser la preparación para actividades, para desarrollar resistencia muscular, el control del equilibrio y la capacidad para responder a las perturbaciones inesperadas o que posiblemente sean perturbaciones esperadas, de acuerdo al tipo de lesión o intervención que haya sufrido nuestro paciente. Los principios de especificidad de entrenamiento se van a usar para hacer que el paciente avance en sus actividades hacia el resultado que nosotros estamos buscando. Las actividades van a ir de forma progresiva incrementando la cantidad de repeticiones o el tiempo en cada nivel de resistencia. En todo caso, una vez que se ha desarrollado el control, se puede poner mayor hincapié o mayor énfasis en el equilibrio, la coordinación, el tiempo y la adquisición de habilidades específicas. Todo este tipo de ejercicios planteados pueden ser tomados como tal, unos tras otros, o simplemente, de acuerdo a la necesidad y requerimiento del paciente, poder aplicar varios o algunos de estos ejercicios. Con el objetivo del entrenamiento de fuerza y resistencia muscular, un acondicionamiento favorable, y llegar a la flexibilidad de la articulación una vez que ésta haya sido sometida o bien a un procedimiento quirúrgico o a una inmovilización prolongada. Bien, chicos. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta? Bueno, si está todo claro, entonces hasta aquí quedamos y estaríamos hablándonos el día de mañana.